Bienvenidos a Yumo Book. En este canal les presentamos libros muy interesantes del mundo entero de manera sencilla y didáctica. Hoy les presentamos Jubilate como millonario, Quit Like a Millionaire, de Christy Shane y Bryce Young. Bien, este libro trata sobre el FIRE. Anteriormente hemos presentado en este canal el libro FIRE de Grant Sabatier, que habla sobre Financial Independent Retirement Early, que traducido sería jubilarse joven con libertad financiera. Estas son personas que ya no necesitan trabajar, se jubilan de joven y no dependen del trabajo para ganar su dinero. Por ejemplo, si tienen $1.000.000, invierten y tienen una ganancia del 5% anual. Eso equivale a $50.000 al año. Si con eso les alcanza para vivir, entonces ya no necesitarían trabajar. Y la autora de este libro, Christy, logró esta independencia financiera a los 31 años de edad. Vive en estos momentos viajando por el mundo y explica en este libro cómo invertir en acciones, en inmobiliarias y demás. Pero esta vez no vamos a tocar esa parte del libro, sino centrarnos en cómo deberíamos pensar, ya que sin tener una mentalidad adecuada nada tendría sentido. Christy tuvo una infancia de extrema pobreza y ella cuenta que es por esta razón que pudo lograr el FIRE. Creo que esta es la parte esencial del libro, así que veamos de qué se trata. Mentalidad de escasez. Para ser rico hay que tener una cierta mentalidad, y esta es la mentalidad de escasez. Esto es que cuando hay algo que les está faltando o hay escasez, eso se convierte en algo fundamental para su vida. Lo explicaremos con una investigación. Cuando estaba por finalizar la guerra, varios científicos de Minnesota pensaron en cómo tratar de la mejor manera a los que se estaban muriendo de hambre y se ha realizado una investigación en base a esto. Con consentimiento de 36 voluntarios metieron a todos ellos en una pensión, no les daban suficiente comida y los observaron. Los que estaban allí obviamente iban adelgazando cada vez más, perdiendo la grasa de todo el cuerpo hasta la de la cola, lo que le producía dolor incluso para sentarse, ya que carecía de amortiguación. A algunos se le acumulaban líquidos por debajo de la piel y cuando apretaban durante unos segundos, por ejemplo la pierna, le quedaba la huella marcada. Otros no tenían energía ni para ducharse. Obviamente aparecían estas reacciones físicas, pero lo que más les había impactado a los científicos era el efecto que producía en el cerebro. Al no darles de comer y estar con hambre constante, no podían pensar en otra cosa que en comida. A esta altura no importaba si les gustaban o no los tomates, cualquier comida que se les ofrecía se la devoraban y hasta lamían el plato. Leían todo el tiempo libros de cocina y los que veían películas no se acordaban de los personajes ni el argumento, sino solamente recordaban con mucha claridad las escenas donde aparecían comida. Y esta investigación ha demostrado claramente que el ser humano cuando les está faltando algo no puede pensar en otra cosa que eso. En este caso fue la comida. Esta es la mentalidad de escasez. Christy, que ha sufrido mucha pobreza cuando era pequeña, fue cultivando esta mentalidad de escasez. La familia de Christy era muy pobre. En sus peores momentos, su familia, o sea, ella y sus padres, tenían que vivir con 44 centavos de dólar al día. Se imaginarán que nunca le compraron regalos. Ella cuando tenía 5 años iba a donde tiraban los desechos médicos para encontrar algo con qué jugar y se entretenía en un lugar con muchísimo peligro biológico. A los 7 años de edad se mudaron a Canadá y ahí su vida había mejorado un poco. Y acá es cuando vive una experiencia que le cambió su vida. Por primera vez había tomado una Coca-Cola y de lo tan rico que le pareció comenzó a sangrarle la nariz. Una Coca-Cola tampoco es algo tan caro, pero como no tenía nada de dinero, nunca la había podido probar. Y guardó esa lata de Coca-Cola para tomarla en una semana. Todos los días tomaba un poquito, disfrutando gota a gota. Y una vez que había terminado de tomar, sentía tanta pena que utilizó esa lata como vaso o para poner su cepillo de dientes o como rodillo para el cabello. Le puso Can Can de nombre a la lata y dormía junto a ella todas las noches. Uno imagina que ha sufrido mucho por vivir tanta pobreza, pero Christy afirma que está agradecida de haber vivido esa situación de pobreza, porque gracias a eso pudo cultivar la mentalidad de escasez y enfocarse en el dinero. Christy aprendió 3 lecciones de la mentalidad de escasez. 1. El dinero es sumamente importante. 2. Para conseguir dinero vale la pena hacer un sacrificio. 3. Hay muchos casos en que hasta se derrama sangre para conseguir dinero. Y acá el punto importante, cuando se tiene la mentalidad de escasez, uno se da cuenta de que la felicidad no viene por tener cosas en abundancia o tener una vida llena de lujos. Seguramente habrán escuchado que la felicidad va en aumento al ir acercándose a tener un sueldo de $7.000 al mes, pero ganando más que ese monto no les cambia mucho el grado de felicidad. Y esto es realmente cierto, lo más probable es que una parte o gran parte de lo que compran o consumen no les está haciendo feliz.
Imagínense que con una simple lata de Coca-Cola, Christie pudo sentir esa felicidad. Lo primero que debemos tener en claro es que nosotros consumimos cosas que no tienen mucho sentido. ¿Qué opinan de esta historia? La mayoría de los que están viendo este video no han vivido la situación extrema de Christie, así que no podrán comprender por completo esta mentalidad de escasez, pero muchas veces escuchamos a artistas o CEOs de empresas importantes que dicen: yo tuve una infancia con mucha pobreza. Quizás estas personas también adquirieron esta mentalidad de escasez y gracias a eso pudieron convertirse en lo que son hoy. Creo que la mayoría de nosotros hemos pasado la infancia, la adolescencia y estamos ya en la etapa adulta de la vida, así que no vamos a obtener esta mentalidad de escasez, pero no se preocupen que en el punto 4 explicaremos cómo debemos pensar para conseguir los mismos resultados. Adaptación hedónica. Esto en simples palabras es que el ser humano tiene la cualidad de acostumbrarse al estado de felicidad. La autora Christie, ya adulta, había comenzado a trabajar y un día se había comprado una cartera de marca. En ese momento saltaba de alegría por haber conseguido esa cartera. Estaba tan feliz que todas las noches la acariciaba y olía el rico aroma de cuero que desprendía la cartera. Pero cuando compró su segunda cartera no pudo experimentar la misma alegría, aún habiéndose comprado otra también de marca y muy cara. Y esto pasa justamente por el efecto de la adaptación hedónica. Este efecto lo descubrieron 3 psicólogos en 1978, Philip Brickman, Dan Coates y Janov Bullman. En esta investigación se estudiaron el nivel de felicidad de 2 grupos de personas. En el primer grupo estaban los que habían ganado la lotería y en el otro estaban los que habían sufrido un accidente y tenían alguna parálisis en el cuerpo. Como se esperaba, los que ganaron la lotería tenían el nivel de felicidad muy alto, pero con el correr del tiempo ambos grupos, tanto los que ganaron la lotería como los que sufrieron el accidente, se adaptaban y en un año volvían al nivel de felicidad que tenían antes de que sucedieran estos acontecimientos. Esto quiere decir que la felicidad es algo muy relativo, y esto está relacionado con una parte del cerebro llamado núcleo accumbens. La sustancia del placer, la dopamina, estimula esta parte del cerebro no solo con estímulos directos, sino que el núcleo accumbens también reacciona por la esperanza de tener estos estímulos. Un ejemplo fácil para explicar esto es que si juegan a algo que saben que van a ganar con una probabilidad del 100%, no van a estar contentos en caso de que lo logren. Pero cuando la probabilidad de ganar es del 25%, cuando ganan sienten mucha alegría, ¿no? Esta es la cualidad que tiene el núcleo accumbens del cerebro, y la felicidad que siente el ser humano no depende de la cantidad absoluta de la dopamina en el cerebro, sino por la cantidad relativa que se genera en comparación con la cantidad que el núcleo accumbens espera tener. Es por esto que los que ganan la lotería, su nivel de esperanza no aumenta y se acostumbran rápidamente al hecho de tener mucho dinero, y los que quedaron con alguna parálisis se sienten infelices por un tiempo, pero también se acostumbran a ese estado y el nivel de felicidad vuelve al nivel que tenían antes de haber sufrido el accidente. Y pensándolo así, esto es una historia que nunca termina, ya que los que ganan $2.000 al mes quieren 4.000, cuando llegan a 4.000 quieren 6.000, y después 10.000, 20.000. De esta manera, por más que cumplan los objetivos, se acostumbran a esa situación, y para sentir la dopamina y la felicidad, se ponen a trabajar más y terminan siendo esclavos de esta rueda, y aunque hayan conseguido la libertad financiera, no podrían ser felices nunca. En mi caso, viviendo en Japón, me acostumbré a todas las comodidades y la verdad que al final, por más lindo que haya sido una experiencia, era una más del montón y me daba cuenta de que no disfrutaba mucho. Y hoy, teniendo un montón de dificultades en Sudamérica, la verdad siento mucha felicidad que un producto que compré en internet llegue el día que habíamos acordado o que después de que se corte la luz, vuelva la luz. Uno puede ir todos los días a comer a un restaurante de 3 estrellas Michelin, pero se termina acostumbrando a ese sabor y al final no lo disfruta. Uno disfruta salir a comer afuera porque es cada tanto o porque es un cumpleaños de alguien. Así que les sugiero de no sentir placer de forma continua porque terminan acostumbrándose y no les van a sentir el gusto a nada. Aguanten y guárdenlos para casos especiales porque ahí es cuando saldrá mucha dopamina de su cuerpo y realmente se sentirán felices. Además, esto les sirve para ahorrar ya que gastarán menos dinero. Recortar gastos no siempre duele. Cuando se piensa en el mecanismo de la felicidad, existe una ley que es totalmente cierta. Este fenómeno se aplica para la tenencia de materiales y no para vivir experiencias. Cuando compran algo material, por ejemplo un bolso o una bicicleta, es cierto que la dopamina al principio aumenta y se sentirán felices, pero el núcleo accumbens del cerebro se acostumbra rápidamente y la dopamina disminuye enseguida. Y ahí ustedes querrán volver a sentir el placer y buscarán ese estado de felicidad que sintieron al principio.
Pero en las experiencias no pasa lo mismo. Gastar dinero en probar nuevas experiencias o hacer viajes, el nivel de felicidad perdura por un tiempo mucho más largo. Y un concepto importante que hay que comprender para tener más dinero es saber que el acto de ahorrar, intentando gastar menos, no hace que la felicidad disminuya. Todos los recortes de gastos no es que los vayan a sufrir siempre. Si comprenden esto van a poder conseguir la mentalidad para aumentar su dinero, pero también mantener la felicidad. ¿Cómo recortar los gastos? Recortar los gastos durante 30 años para conseguir la libertad financiera a los 60, esto evidentemente no es lo ideal ni creo que vayan a ser felices. Aprendamos la forma básica de pensar sobre el recorte de los gastos. Recortar gastos básicos que no les hacen felices. Comiencen por lo más sencillo. Es importante encontrar algo que no les cambie mucho el nivel de vida que están llevando ahora. O sea, cosas que si dejan de hacer no les duela tanto. Por ejemplo, suscripciones que están pagando todos los meses pero no las están usando, o los gastos por tener un teléfono fijo, o los gastos de mantenimiento de tarjeta de crédito que no están usando. Seguro que algo estarán pagando de más que no es de tanta importancia. O cosas que más que por necesidad están pagando por hábito. Recortar gastos que duelen. Son gastos que si los recortan les duele, pero si se acostumbran pueden vivir igual. Lo que hay que hacer es primero recortar ese gasto, pero si enseguida sienten que lo necesitan, bueno, entonces era algo que los hacía muy felices y no era un gasto que había que recortar. Ahora, ¿qué es lo importante? Dependerá de cada uno y se necesitará de tiempo para ir encontrando. Por ejemplo, hay algunos que si dejan de comer afuera no les afecta tanto, pero hay otros que sí. Hay algunos que si dejan de ir al gimnasio no les pasa nada porque lo pueden hacer en sus casas, pero hay otros que dicen no, yo necesito ir al gimnasio. Estas cosas realmente dependen de cada persona. Si quitar esos gastos llevan a la larga a bajar el nivel de felicidad, entonces manténganlos porque tampoco tiene sentido llegar a FIRE viviendo infelices. Deshacerse de cosas de mucho valor. En el libro se centran en la casa y en el coche. Acá no vamos a explicar porque se hace muy extenso, pero si leen en el libro se darán cuenta que se tendrían que liberar de estas dos cosas. Darse un gusto cada tanto. Si llegaron hasta acá seguro ya tendrán un control de sus gastos y habrán eliminado los gastos que no les afecte tanto, y también ya habrán confirmado en qué tienen que gastar para que su felicidad aumente. Llegado a este punto se pueden dar un gusto. Del dinero que ahorraron recortando los gastos, pueden gastar una parte de ese dinero para hacerse un regalo a ustedes mismos. No hace falta que decidan ahora en qué gastar, ese dinero estará para hacer lo que realmente desean hacer en el momento justo. En el caso de la autora, viajar era su regalo. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Hacer surf? ¿Ir a un concierto? Como hemos dicho, comprar algo material no se relaciona tanto con la felicidad. Si van a gastar es preferible que sea en experiencias, pero tampoco hay una regla para esto, así que cada uno decide en qué gastar. Si gastan menos del monto que han recortado, al mismo tiempo de que estén viviendo felices, estarán ahorrando dinero y por lo tanto aumentarán cada vez más su patrimonio. Y esta es la idea de llegar en un momento a la libertad financiera. Vamos a resumir, mentalidad de escasez. Cuando algo te esté faltando, eso se convertirá luego en lo más importante para tu vida. Adaptación hedónica. El ser humano es un animal que tiene la cualidad de acostumbrarse a la felicidad. Recortar gastos no siempre duele. Lo que hace feliz depende de cada persona. La felicidad que uno siente por experiencias supera siempre al de poseer algo material. ¿Cómo recortar los gastos? Recortar gastos básicos que no les hacen felices. Recortar los gastos que sí duelen. Deshacerse de cosas con mucho valor. Darse gusto cada tanto. Muy bien, ¿qué les ha parecido? En este libro también habla sobre cómo hacer FIRE invirtiendo en acciones y demás, pero eso lo habíamos hablado bastante en el libro de Gran Sabatier, así que a los que les interese saber con más detalles pueden ver ese video que está bien explicado. Si les gustó, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar un comentario. Nos vemos en la próxima.